Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos a desarrollar en este video los problemas de hidrostática, pero nivel avanzado. Son problemas especiales para alumnos especiales como tú comprenderás. A ver, desarrollemos el problema número 1, jóvenes. ¿Qué nos dice el problema número 1? Un problema interesantísimo, ¿ah? Dice lo siguiente: el indicador de gasolina de un auto marca proporcionalmente a la presión manométrica del fondo del tanque. Ya, marca proporcionalmente a la presión manométrica del fondo del tanque. Como se muestra en la figura, si el depósito tiene 30 centímetros de alto, y contiene accidentalmente 2 centímetros de agua, ¿cuántos centímetros de aire hay en la parte superior cuando el indicador señala erróneamente lleno? Muy bien, profe, en la situación real tenemos gasolina, profe, tenemos agua 2 centímetros, sí, hay una altura de gasolina y hay una altura de aire, ¿sí o no? ¿Cuánto será la altura de aire? De tal forma que en este caso, profe, el indicador señala como si estuviese lleno completamente de gasolina. ¿De acuerdo? Por dato, la densidad de la gasolina es 0,68. ¿De acuerdo? Gramos por centímetro cúbico. ¿No? Muy bien, si estuviera lleno de gasolina, pues trabajaríamos con los 30 centímetros de altura, ¿sí o no? Pero, profe, en este caso ya no voy a trabajar con los 30 centímetros. ¿Por qué no? Porque hay gasolina y hay agua. Y el agua tú sabes que es mucho más denso que la gasolina, ¿no? Y como es mucho más denso, profe, por eso queda vacío una parte. De tal forma que ese vacío haría el equivalente solamente con esta gasolina. Y con esta agua haría el equivalente a que como si todo el tanque estuviese totalmente lleno de gasolina. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, de frente yo voy a ir a la condición. Yo voy a ir a la condición del problema. Préstame atención, ¿ah? Yo digo por acá, profe, por condición. ¿Qué se cumple? Se cumple que la presión inicial debe ser igual a la presión final. ¿Sí? ¿Y cuál era la presión inicial? Como si todo estuviese lleno, el tanque, como si todo estuviese lleno de gasolina. ¿Cómo se calcula? Por dato. La densidad de la gasolina, escúchame, profe, ¿cuánto vale? La densidad, de la gasolina, 0,68 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Es decir, 680 kilogramos por metro cúbico. Tú sabes muy bien por qué. Porque se multiplica por 1000. Entonces, ¿quién es la presión inicial? Recuerda que solamente se considera la presión manométrica. Y la presión manométrica solamente corresponde a la presión hidrostática, ¿no? La presión, profe, atmosférica no se toma en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces, ¿quién es la presión inicial? Como si todo estuviese lleno de gasolina. ¿Cómo se calcula? Densidad de la gasolina, 680. Por la gravedad, que vale G, y por la profundidad, que vale 30 centímetros, o sea, 0,3. Lo voy a poner en centímetros. Lo voy a poner 30 centímetros. Todo voy a reemplazar en centímetros. ¿Está bien? Esa es la presión inicial. Densidad de la gasolina por la gravedad, por la profundidad de gasolina, ¿sí? Si estuviese totalmente lleno. Muy bien. Pero esa presión inicial es equivalente a la presión final. Cuando está lleno de agua y cuando está lleno de gasolina y queda una parte vacía, ¿no? ¿Y por qué queda una parte vacía? Porque, profe, el agua está reemplazando a la gasolina. Y como el agua pesa más, tiene más densidad que la gasolina, por lo tanto necesito menos altura de agua para llenar, para que la presión sea equivalente a la presión inicial. ¿Sí o no? Muy bien, ya se acabó. ¿Quién es la presión final? Es la presión del agua. ¿Y cómo se calcula la presión del agua? La presión del agua es densidad del agua 1000
por la gravedad que vale G, por la altura de agua. ¿Cuánto vale? 2 centímetros. Muy bien. Densidad del agua por la gravedad por la altura. Es la altura de esta agua, ¿no? Más la presión, profesor, ¿de quién? La presión de la gasolina, que yo no sé cuánto vale esta altura. Esta alturita le voy a llamar HX. Densidad de la gasolina, 680. ¿Por quién? Por la gravedad G, por la altura HX. Más la presión del aire. Pero se entiende, profe, que el aire no, que está por encima, no es una cantidad de aire pequeña que no ejerce mucha presión, ¿no? Podemos considerar la presión del aire igual a 0. ¿Quién se va? Se va la gravedad, con la gravedad, con la gravedad. ¿De acuerdo? Profe, y de ahí pasamos a restar. ¿Cuánto me queda acá? Muchachos, ¿me ayudas? A ver, profe, ¿podemos sacar cuánto? Allá, justamente acá necesitamos operar. A ver, mira. Voy a sacar mi cerebro. 680 por 30. 680 por 30. Habla. 20.400. 20.400. ¿Está bien? Eso es igual a ¿cuánto acá? Profe, 2.000. 2.000 más 680 veces la altura HX. Vas a restar 2.000. ¿Cuánto queda? 20.400 menos 2.000. ¿Cuánto es, muchachos? 18.400 igual a 680 veces la altura HX. ¿Cuánto se va? Se va una bolita con una bolita. Habla. Haciendo el cálculo mental, habla. ¿Cuánto sale, muchachos? Mentalmente, 1840 sobre ¿cuánto? Sobre 68. ¿Cuánto sale aproximadamente, muchachos? Aproximadamente sale, profe, 27,05, ¿no? 27,05 centímetros. Esa es la altura HX. ¿Está bien o no? Pero a mí me están pidiendo altura HX. No. Profe, entonces 27,05, ¿de acuerdo? Como toda la altura. A mí me estaban pidiendo, no la altura de gasolina, sino a mí me están pidiendo, profe, la altura que quedó libre lleno de aire. Y la altura que queda lleno de aire sería la diferencia de los 30 centímetros menos 2 y menos 27,05 centímetros. ¿Cuánto sale la respuesta? Habla. 27,05 más 2 sería 29,05. 29,05. Para que llegue a 30, por lo tanto, muchachos, ¿cuánto vale la altura aproximadamente? La altura aproximadamente vale, profesor, a ver, según las respuestas, 0,94 centímetros. ¿Te das cuenta? Sí, eso sería la respuesta al problema número 1. ¿Te das cuenta o no? Solamente utilizando el concepto de presión hidrostática. ¿Me dejo entender o no? Muy bien, la clave sale la E. Enano. Siguiente problemita, por favor, ubica. A ver por acá. ¿Qué nos dice el siguiente problemita? Nos dice lo siguiente. A ver, muchachos. Problema número 4 es un problema interesante. ¿Qué plantea? Plantea lo siguiente. Una bolita metálica desciende en un estanque de agua con una rapidez de 5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo en segundos transcurrió desde que se encuentra una presión de 1 atmósfera hasta que experimenta una presión de 3 atmósferas? Repito, una bolita metálica desciende en un estanque de agua con una rapidez de 5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo en segundos transcurrió desde que se encuentra una presión de 1 atmósfera hasta que experimenta una presión de 3 atmósferas? Muy bien. Acá está la bolita, profe, metálica. La bolita metálica, dice, profe, inicialmente se está moviendo con una velocidad de ¿cuánto, profe?
de 5 metros por segundo. Y está entrando a un estanque. ¿Y por qué usted dice que está entrando a un estanque, profe? Porque ahí me dan de dato que la presión que soporta la esferita es una atmósfera. Oye, y todo el mundo sabe que una atmósfera es la presión atmosférica. O sea, está sobre la superficie del líquido, ¿sí o no? Recién está entrando. Para que su presión sea una atmósfera, o sea, la presión atmosférica, ¿o no? Muy bien. Profe dice, entra con velocidad de 5 metros por segundo. La pregunta del problema es, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta que la esferita soporta una presión de 3 atmósferas? Profe, ¿cuánto tiempo ha pasado? Me están pidiendo calcular, profesor, el tiempo que debe transcurrir, que yo le llamo el tiempo T, para que la presión allá en el fondo sea 3 atmósferas. Y para que la presión sea 3 atmósferas, te pregunto, ¿qué profundidad tuvo que introducirse la esferita? ¿Se sabe cuánto es la profundidad? Lógico. Esa profundidad se calcula así, utilizando la formulita del cambio de presión. Tú sabes que entre dos puntos al interior de un líquido hay un cambio de presión. ¿Cómo se calcula ese cambio de presión? Como la densidad del líquido por la gravedad por el cambio de profundidad. El cambio de presión, profe, de 1 a 3 atmósferas es 2 atmósferas, pero una atmósfera es 10 a la quinta pascal. 2 por 10 a la quinta es igual a la densidad de líquido, que vale 1000, por la gravedad, que, profe, me piden trabajar con gravedad igual a 10. ¿Sí o no? Trabajamos con gravedad igual a 10 por el cambio de altura, que es la altura h. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿cuántos ceros se van? Se van 4 ceros. 3 más 1, 4 ceros, con 10 a la quinta, me queda un 10. ¿Cuánto saldría la altura? La altura saldría 2 por 10, ¿verdad? 20 metros. Pero, profe, usted tampoco le están pidiendo la profundidad. A usted le están pidiendo calcular el tiempo. Ajá. Oye, la altura vale 20 metros. ¿Qué está pensando calcular? Estoy obviamente pensando calcular cinemática. Tengo la velocidad inicial 5. Acabo de calcular por la diferencia de presión la altura que va a descender la esfera dentro del líquido. Como quiero calcular tiempo, necesito algo más. La velocidad final o la aceleración. Yo te pregunto, ¿qué es lo que se puede calcular? ¿Velocidad final o la aceleración? Ah, profe, lo que yo puedo determinar es la aceleración con la cual la esferita se hunde, ¿verdad? La aceleración, de acuerdo, con la cual la esferita se hunde. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo se calcula esa aceleración, muchachos? A ver. Habla. Ajá. ¿Cuánto sería, jóvenes? Ah, a propósito. No me están dando la densidad. Escúchame. No me están dando la densidad de la esfera, ¿no? Comparada con la del agua. Pero sí me dicen que la bolita desciende con 5 metros por segundo y no me dicen que está experimentando aceleración. ¿Eso qué nos lleva a pensar, profe? Nos lleva a pensar que se está moviendo con MRU. Ah, que ya no hay aceleración. Correcto, profe. Ese es nuestro análisis final. Que el cuerpo en todo momento, como no me dicen, de acuerdo cómo es la densidad de la esfera respecto a la densidad del líquido, ¿sí? Como no me dan esa información, ¿qué voy a suponer yo? Que la esferita se mueve en todo momento con velocidad constante. Porque si no, tendríamos que calcular la aceleración, ¿verdad? Ah, ya está. Entonces, suponiendo que se mueve con velocidad constante la esferita, ¿qué voy a aplicar, profe, para determinar el tiempo? MRU. ¿De acuerdo? Usando entonces el movimiento rectilíneo uniforme. Distancia igual a rapidez por tiempo.
MRU, lo cual no es tan cierto, ¿no? Pero no hay otro dato que me permita calcular la aceleración con la que desciende la esferita al interior del líquido. Voy a hacer esa suposición. ¿Estamos de acuerdo o no, Pulpi? Muy bien. Por lo tanto, la distancia que baja es 20 metros. Es igual a la rapidez que lleva de manera constante, 5 metros por segundo, multiplicado por el intervalo de tiempo que me piden que esté. Por lo tanto, ¿cuánto vale el tiempo? 20 entre 5 habla 4 segundos. Y eso vendría a ser la respuesta. Considerando que la velocidad es constante, el tiempo que demora la esferita para incrementar su presión, que soporta de 1 atmósfera a 3 atmósferas, el tiempo que invierte debe ser, profe, 4 segundos. La clave sale animal. ¿Está bien o no? Muy bien, interesante detalle, profesor. Considerando que se mueve con velocidad constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente problema. Problema número 7. Determinar la densidad en gramos por centímetro cúbico del líquido X. Determinar la densidad en gramos por centímetro cúbico del líquido X. Sí, la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿quién es el líquido X? Tenemos los siguientes líquidos por dato. Tenemos en el fondo el líquido mercurio. Tenemos, profe, en el intermedio el líquido X. Y tenemos en la superficie, profesor, al líquido agua, al H2O. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ¿sí? Para que exista equilibrio en ese tubo en U, con esos 3 líquidos, me piden calcular, profesor, cuánto vale, habla la densidad del líquido X. ¿Cuánto vale la densidad del líquido X? Ajá, la densidad de este líquido. ¿De acuerdo? Muy bien. Como hay equilibrio entre esos 3 líquidos, ¿qué voy a aplicar? Ya sabes, para aplicar equilibrio de líquidos, no se equilibran fuerzas, sino se equilibran presiones, ¿verdad? ¿Qué voy a aplicar, profesor, entonces? El principio fundamental de la hidrostática. ¿Sí? ¿Y qué nos dice el principio fundamental? Que en un líquido en reposo, a un mismo nivel, las presiones tienen que ser totalmente iguales. A propósito, yo voy a escoger este nivel que está por acá. Este nivel horizontal. Pregunto, este punto, que yo le llamo, por ejemplo, el punto A. Profe, ¿ese punto A pertenece al mercurio? Sí. Al mismo nivel, al otro lado, en el tubo en U. Profe, ahora tengo el punto B. ¿Se encuentran al mismo nivel, profesor? Sí. ¿Se trata del mismo líquido? También. ¿Cómo tienen que ser las presiones? Las presiones tienen que ser iguales, ¿verdad? Principio fundamental de la hidrostática. De forma inmediata, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple, profe, que la presión en A debe ser igual a la presión en B. Muy bien. ¿Quién es la presión en A? A. Evidente, en A tengo la presión ¿de quién? De este líquido X. La presión de la columna del líquido X. Más la presión del agua. Más la presión del agua. Más la presión atmosférica, ¿no? La presión en A es la presión de la columna X. Más la presión del agua. Más la presión atmosférica, que no se tome en cuenta. ¿Por qué? Porque se va a cancelar con la otra presión atmosférica al otro lado. Porque por ambos lados actúa la presión atmosférica. Eso debe ser igual ¿a quién? Debe ser igual a la presión en B. ¿Quién está presionando en B? Está presionando, profe, el mercurio. La presión del mercurio, esta columna de líquido es mercurio, más la atmósfera, que ya se canceló con la atmósfera del otro lado. ¿Se acabó? Simplemente hay que igualar, ¿verdad?
¿Quién es la presión del líquido X? La densidad del líquido X por la gravedad por la altura de X. ¿Cuánto es la altura? 4,8 centímetros. Más la presión del agua, densidad del agua 1000. ¿De acuerdo? Por la gravedad que vale 10. Por la profundidad. ¿Cuánto? O la gravedad, si quieres, ponle G, ¿no? Solamente ponle G. Por la altura de agua. ¿Cuánto es la altura? 20 centímetros. Por 20 centímetros. ¿Eso es igual a quién? Al otro miembro e igual a la presión del mercurio. Densidad del mercurio, ¿cuánto vale? Cultura general, 13.600. La gravedad G por la altura del mercurio. ¿Cuánto es la altura del mercurio? 5 centímetros. ¿Se acabó? ¿Sí? Igualdad de presiones al mismo nivel, ¿no? Principio fundamental de la hidrostática. ¿Quién se simplifica? La gravedad. Se va la gravedad con la gravedad con la gravedad. ¿Qué me queda? Me queda acá 4,8 veces la densidad del líquido X, más ¿cuánto? Acá me queda 20.000, ¿de acuerdo? 20.000, ¿a qué es igual acá, profe? 136 por 5, ¿cuánto resulta ser? Habla 680, ¿verdad? Con dos ceros, 68.000. ¿Verdad? 68.000. Pasa a restar 20.000. 4,8 veces la densidad del líquido X sería 48.000, profesor. Haces un esfuerzo mental. ¿Cuánto vale la densidad de X? 48 entre 4,8 me queda 10. Con 3 ceros, 10.000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del líquido X. 10.000 kilogramos por metro cúbico, o lo que es lo mismo decir 10 gramos por centímetro cúbico. 10 gramos por centímetro cúbico. Ese es el equivalente, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien. Y eso vendría a ser la respuesta al problema número 7. ¿Verdad? Muy bien. La clave sale burro. La clave sale burrito. ¿Verdad? Muy bien, jóvenes. A ver. Sigo trabajando, jóvenes. Me voy al problema número 9. Problema número 9, pulpín. ¿Qué nos dice? Un problemita también alucinante, interesante, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cuál debe ser, escucha, cuál debe ser el valor de F1 en newtons para frenar la faja que se mueve con velocidad V? Si se debe desarrollar una fuerza de fricción de 100 newtons sobre dicha faja. Se sabe que A2 entre A1 equivalen a 10, es igual a 10, A2 entre A1 es 10, es decir, hay una relación de áreas igual a 10, y el coeficiente de fricción, profe, vale 1/2. Y el coeficiente de fricción vale 1/2. Me están pidiendo calcular cuál es el valor de la fuerza F1. Muy bien. A ver. Yo pienso, esto es más o menos cómo funciona el freno del auto. ¿Qué hago yo, profe? En el pistón del freno. Aplico una fuerza con el pie. Presiono con mi piecito el pedal del freno y mediante un líquido, ese líquido transmite la presión y presiona la faja que hace girar la rueda. Y al presionar, profesor, lo voy disminuyendo su movimiento. ¿Por qué? Porque actúa el rozamiento. ¿Te das cuenta? Entonces acá voy a aplicar un poco de rozamiento, pero también voy a aplicar hidrostática. Específicamente voy a aplicar el famoso principio de Pascal aplicado en la llamada prensa hidráulica. Tú debes recordar, profe, la propiedad de la prensa hidráulica. Tú eres un estudiante nivel avanzado. Consecuencia, ya conoces qué es lo que se va a cumplir. ¿Me ayudas? Muy bien.
Yo quiero que la faja que está subiendo, supuestamente en esta figura, quiero que frene. Y freno de tal forma que voy a ocasionar una fuerza de oposición al movimiento de la faja, conocida como la fuerza de fricción de 100 newtons, por dato del problema. Pero para que aparezca una fuerza de fricción es porque, profe, el pistón está presionando la faja y la faja le está respondiendo con una fuerza. A esa fuerza nosotros, ¿cómo le llamamos? Le llamamos la fuerza normal. Y esa fuerza normal es con la que presiono yo al émbolo. ¿Sí o no? Que contiene y que encierra líquido, ¿verdad? A esta fuerza normal le voy a llamar la normal de acuerdo F2 le voy a llamar. ¿Sí? La normal F2. ¿Está bien o no? Listo. ¿Y qué aplicamos, profe? Vamos a aplicar la fórmula de la fuerza de rozamiento. Digo por acá, señorita, te lo voy a hacer así. En la faja, señorita, ¿qué ocurre en la faja? Aparece el rozamiento, ¿no? El rozamiento, ¿cómo se calcula? FK es igual al coeficiente cinético por la normal. Según dato del problema, FK que debe aparecer es 100 newtons. 100 newtons es igual a MUK por la normal. Según dato, además, el coeficiente de fricción, ¿cuánto vale? El coeficiente de fricción es 1/2. Ajá, 100 newton es el rozamiento, es igual al coeficiente de fricción, que es 1/2, por la fuerza que aparece, ¿no?, sobre el pistón del émbolo 2, la fuerza F2, la normal, F2. El 2 pasa a multiplicar al 100, entonces, ¿cuánto vale la fuerza F2? Habla 2 por 100, 200 newtons. Esos 200 newtons es la fuerza que aparece en este émbolo. ¿Y por qué aparece esa fuerza de 200? Porque allá arriba yo presioné. Al presionar, el incremento de presión llegó hasta el otro émbolo. Por el principio de Pascal, viajó hasta el otro émbolo, profe, presionó a la faja y la faja se va frenando, ¿sí? Y por acción, ¿no?, y reacción, tercera ley de Newton, aparece la misma fuerza en dirección contraria. Por lo tanto, ¿qué se debe cumplir acá? A principio de Pascal, el incremento de presión arriba debe ser igual al incremento de presión abajo, ¿no? Profe, para mantener el equilibrio, para que no se mueva el émbolo acá y no se mueve el émbolo al otro lado. Solamente hay incremento de presiones en el líquido. Por lo tanto, yo digo, profe, por Pascal. Digo así, por el principio de Pascal. ¿Qué se cumple por el principio de Pascal? Facilito, profesor. El incremento de presión P1 debe ser igual al incremento de presión P2. ¿Quién es el incremento de presión en 1? La fuerza F1 entre el área 1. La fuerza F1 entre el área 1 es igual al incremento de presión acá. Profe, en el pistón 2 que frena a la faja y que detiene, profe, de acuerdo a la llanta, si fuera un freno, ¿verdad? Sería la fuerza F2 entre el área 2. La fuerza F2 entre el área 2. ¿Se acabó? ¿Qué me estaban pidiendo calcular en el problema? Hoy, en el problema me están pidiendo calcular, muchachos, cuánto debe ser el valor de la fuerza F1 para generar una fuerza de fricción de 100 newtons. Pero al generar una fuerza de fricción de 100 newtons aparece una fuerza 2 de 200 newtons. Voy a reemplazar acá. Me piden F1. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo por acá F1 entre el área 1 igual a la fuerza F2 que vale 200 entre el área 2. ¿De acuerdo? Pero por condición del problema, A2 entre A1 vale 10. Entonces, despejo F1. ¿Qué nos va quedando, muchachos? Al despejar F1, F1 sería igual a 200 por A1 sobre A2. ¿Sí o no?
Y eso es igual a 200 por ¿cuánto? A1 entre A2 resulta ser un décimo, ¿no? Porque acá me dan que A2 entre A1 vale 10. A2 entre A1, o sea, el inverso. A2 entre A1 vale 10 y yo tengo A1 entre A2. Será, profesor, el inverso. El inverso resulta ser 1 sobre 10. Muy bien, se van dos bolitas, señorita, suá, suá. Por lo tanto, la fuerza F1 resulta ser 20 newtons. Y eso vendría a ser, muchachos, la respuesta al problemita. ¿Me dejo entender o no? ¿Qué clave sale A? La clave a ese problema sale animal. Sí, muchachos. Nos vemos entonces a seguir practicando. Nos vemos el próximo video. Cuídate, Pulpín. Chao, chao.